El pasado 5 de febrero, el Consejo Nacional Electoral firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Corporación Participación Ciudadana a fin de facilitar la observación electoral en los comicios del próximo 24 de marzo. El acuerdo también incluye la entrega al CNE de los informes de monitoreo de publicidad electoral, promoción de autoridades y de violencia política en contra de la mujer. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, nos acompaña. Doctora, buenos días. Empecemos por lo que ya se ha hecho durante los 45 días de promoción o campaña electoral. ¿Se respetaron las reglas o ocurrió lo mismo de antes? Bueno, buenos días, Lenin, un gusto estar acá. Como usted mismo menciona, nosotros firmamos este convenio con el Consejo Nacional Electoral. Este es un convenio que no tiene costo, creo que eso es importante, como siempre lo hemos hecho, nosotros lo hacemos como una contribución cívica, por lo tanto no ha tenido ningún costo para el Consejo Nacional Electoral. En tal sentido, nosotros hemos monitoreado 10 canales de televisión, es una muestra pequeña, y hemos testado la capacidad de mirar qué es lo que pasa con la publicidad oficial, con el pautaje y el uso del bono de promoción electoral, y por supuesto también qué ha pasado con esta violencia en redes, específicamente hacia mujeres candidatas y mujeres que tienen cargos de relevancia. En tal virtud, sí tenemos algunos resultados que son bien interesantes, Lenin. En primer lugar, sí quisiera decirle que haciendo un comparativo de los años anteriores, estoy hablando de los últimos 10 años, en donde teníamos en tiempo de campaña electoral un ataque, por decirlo de alguna manera, a un reforzamiento de la publicidad oficial en contra de lo que establece la ley. En esta ocasión eso ha bajado. Yo creo que eso es importante y objetivamente hay que mencionarlo. ¿Estamos hablando del Estado candidato? Del Estado candidato por un lado, pero también del Estado pautando siempre fuertemente, aun cuando sean tiempos electorales. Lo que pasaba anteriormente, Lenin, era que había, por ejemplo, unas diferencias tan grandes como que el Estado pautaba 5,000 y pico minutos, por decirlo, 5,000 y pico spots en televisión en tiempo electoral, y los candidatos en total ajustaban 500 más o menos de spots. Doctora Hidalgo, pero cabe aquí hacer una diferenciación entre lo que es el gobierno central y lo que son los gobiernos seccionales, o esa conducta a la baja ustedes la tienen registrada en todos los casos. Sí, yo creo que es importante hacer una valoración a nivel del gobierno nacional, pero también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Y allí, por ejemplo, le puedo comentar que nosotros hemos, como siempre, monitoreado el cumplimiento del artículo 219, y en comparación a los años pasados, a los últimos 10 años, teníamos en tiempo electoral permanentemente muchos funcionarios que al mismo tiempo eran candidatos y que estaban, por ejemplo, para la reelección, que pautaban y sobre todo ponían y promocionaban sus nombres en eventos, en vallas publicitarias o en otros espacios contraviniendo lo que establece el 219. En esta ocasión no hemos tenido esta identificación, digamos así, tan fuerte. Tuvimos una identificación de un gobierno local que inmediatamente después de que nosotros lo pusimos en nuestros boletines de prensa, retiraron esas propagandas, de manera que eso comprueba también lo eficaz que muchas veces es este tipo de iniciativas desde sociedad civil cuando tenemos autoridades que de alguna manera son sensibles a aquello. Bueno, y también es consecuencia de que ya no exista esta reelección indefinida, ¿no? Que permitía, por un lado, la perennización de ciertos políticos y por otro lado, el abuso de los recursos públicos para promocionar su imagen. Más que eso también, como usted menciona, es cómo la visión anterior tenía o pensaba o le pensaba a los medios públicos. Antes los medios públicos eran espacios de proselitismo político permanente, y especialmente eran medios además que durante el proceso electoral reforzaban su propaganda o su publicidad para reforzar, dependiendo del tiempo de las elecciones, candidaturas de exministros o candidaturas de anteriores funcionarios públicos también. Entonces, sí creo que es importante recalcar que esta visión actualmente sí ha cambiado, se ha modificado y por lo tanto se ha visto obviamente reflejada en una disminución de pautaje ostensiblemente en lo que tiene que ver con los organismos del Estado en tiempos electorales, y obviamente eso ha facilitado de alguna manera para que los candidatos en este tiempo tengan un poquito más de oportunidad, a pesar de que han sido más de 80,000, que ha sido una cantidad histórica enorme.
pero han tenido un poquito más de oportunidad de poder pautar y de poder manifestar en medios de comunicación sus propuestas y sus argumentos. ¿Fue equitativo el trato que recibieron los candidatos? Se lo pregunto porque los aspirantes, por ejemplo, a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, si de algo se han quejado, bueno, y dejando de lado lo del voto nulo, fue de que no podían hacer campaña como los candidatos a otras dignidades. Lo que pasa, Lenin, es que recordemos que esta capacidad o esta oportunidad de estar en medios por parte de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana fue regulado por un reglamento que salió más o menos hace unos más de 3 meses, porque inclusive el reglamento fue aprobado antes de que el Consejo Nacional Electoral transitorio asuma sus responsabilidades, de manera, y así fue pensado, es decir, que el Consejo Nacional Electoral sea el que controle, obviamente, los espacios de difusión. Esto a la larga habría que, después de que pasen las elecciones, habría que hacer un análisis bastante sesudo sobre si esa fue la mejor manera o no, porque también hay que tomar en cuenta que idealmente se suponía también que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no representaban o no representan a ningún partido político, con lo cual no podían tener el mismo tratamiento que para difusión de sus argumentos que tiene un candidato, obviamente, que tiene además derecho al Fondo de Promoción Electoral. Doctora Hidalgo. Todo esto ha sido una primera vez también que hay que ver a futuro cómo se controla este tipo de cosas. Desde el mismo Consejo Nacional Electoral se advirtió la presencia de dineros del narcotráfico en algunas campañas electorales, compra de votos y financiamiento de espectáculos públicos con dineros ilícitos. Denuncia gravísima sobre la que después nada más se ha dicho. ¿Ustedes dentro del monitoreo realizado pudieron detectar algo de esto? No, de ninguna manera. Nuestro monitoreo más que nada cumple la misión de ver cómo el Fondo de Promoción Electoral es usado, es decir, nosotros nos remitimos al Fondo de Promoción Electoral que el Consejo Nacional Electoral otorga a los candidatos. Por otro lado, el nivel y la potencia con la cual es utilizado la pauta, digamos, oficial, porque usted sabe que nuestra misión siempre en esto es insistir en que la publicidad oficial tiene que ser mínima y son únicamente cuando se necesita, porque finalmente son recursos públicos que son usados en ello, de manera que aquello que usted menciona no hemos tenido la capacidad de monitorear, entonces no tenemos información. Inédito es en el país el monitoreo de la violencia política en contra de la mujer durante la campaña. ¿Cuáles son los resultados que se obtuvieron, doctora Hidalgo? Sí, bueno, nosotros iniciamos este proceso de monitorear a la luz de que obviamente es ya de conocimiento público que la violencia hacia las mujeres en todo tipo, ya sea física, sexual, etcétera, es un problema nacional, y obviamente advertimos en nuestros procesos de monitoreos que especialmente en redes sociales existe un aumento importante que nos ha llamado la atención respecto a las mujeres candidatas y a las mujeres que de todas maneras están ocupando algún puesto de relevancia. Y además, tomando en cuenta que la discusión acerca de la necesidad de promover una mejor participación política de las mujeres en el país en general, nosotros vimos que esto era importante identificar para tener sobre todo, Lenin, una data importante para que quizá después de las elecciones nosotros podamos proponer alguna reforma hacia el tema electoral, hacia quizá una reforma electoral que vaya orientada a disminuir la violencia, porque definitivamente lo que está pasando, según nuestro estudio y nuestros datos, es que este nivel de violencia, que es altísimo, Lenin, lo que está al final provocando es un desincentivo en las mujeres que quieran participar políticamente, y eso realmente es negativo para la democracia, tomando en cuenta que las mujeres formamos parte más del 50% de la población, de manera que por eso lo hicimos. Los datos son alarmantes. En este proceso estamos ahorita armando el consolidado, pero le puedo adelantar algo. Tenemos más de 500 tweets, es decir, en 45 días, más de 500 y pico de tweets que son violentos, y dentro de esos 500 tweets, más de 600 o 700 expresiones negativas que van además relacionadas con el rol, con los estereotipos, con el físico, con la moral, con la tendencia sexual, con si es que tiene pareja o no. Y yo creo que eso es importante visibilizarlo para pararlo y obviamente tomar las medidas necesarias y apropiadas para promocionar que las mujeres participen activamente. Doctora Hidalgo, brevemente y para culminar, ¿en qué va a consistir el trabajo de observación que realizarán este 24 de marzo y por qué no van a hacer un exit poll?
Sí, bueno, nosotros hacemos conteo rápido, no hacemos exit poll, creo que eso es importante definirlo, sí. Vamos a tener una presencia de observación cualitativa con un grupo de voluntarios reducido en algunas provincias del país, las más, digamos, las más pobladas, porque nos interesa de alguna manera, como esta es una elección compleja, tan grande, etcétera, verificar cómo se desarrolla la organización del proceso. Creo que es importante y necesario también que sociedad civil esté presente haciendo una valoración y transmitiendo a la ciudadanía cómo ha ido las elecciones y su organización. No vamos a hacer en este momento, esta ocasión, conteo rápido, porque efectivamente el conteo rápido es un proceso que demanda al menos un año de preparación anteriormente hacia las elecciones. Usted sabe que nosotros no recibimos plata del Estado, no recibimos plata de partidos políticos, de manera que cada vez que nosotros hacemos una organización de conteo rápido, tenemos que trabajar en recoger fondos y eso no hemos tenido esa oportunidad, lo haremos en el 2021. Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, ha estado presente aquí en Contacto Directo. Gracias por hacerlo. Gracias.